Albert intentaba desviar la mirada hacia las demás jugadoras, pero sus ojos siempre regresaban a los movimientos de su hijastra. No era una chica menuda, su cuerpo atlético, con una cintura esbelta y una condición física impecable, la hacía destacar en cada jugada. Para él, y seguramente para muchos otros, verla moverse y saltar era un auténtico deleite, cada partido se convertía en un espectáculo visual. Juego tras juego, Albert soportaba la tortura de contemplar aquella gracia sin poder intervenir, y esta era la tercera vez que esos pensamientos lo asaltaban durante un encuentro. La primera vez ocurrió cuando, llena de emoción, modeló el uniforme que luciría al ser finalmente seleccionada para el equipo. La prenda le quedaba perfecta, realzando sus curvas y reflejando su dedicación y pasión por el deporte. Aquello lo conflictuaba demasiado, pues era su hijastra a quien veía con el deseo de quien ve por primera vez a una mujer, simplemente no podía apartar la vista de su cuerpo. Al llegar a casa, tenía que liberar todo aquello y por las noches, su madre era quien pagaba las consecuencias. Mercedes jamás relacionó una cosa con la otra porque se trataba de su hijastra y, por el contrario, le gustaba que sea muy pasional. Las reacciones al delicioso que le propinaba eran tan fuertes que Rosa podía escuchar los gritos de su madre claramente en su habitación, sin sospechar que era ella quien causaba aquel acto desenfrenado. Albert avanzaba lentamente por el camino hacia su casa, sumido en sus pensamientos, cuando su celular vibró insistentemente en el bolsillo de su chaqueta. Al sacar el dispositivo, notó el mensaje de texto que iluminaba la pantalla. «Papá, ¿puedes venir por mí?». Las palabras de su hijastra, Rosa, resonaron en su corazón. Sin perder un instante, dio la vuelta y aceleró hacia la universidad, el sudor comenzando a perlitar su frente por la rapidez del trayecto. Al llegar, la imagen de Rosa lo detuvo en seco. Ella estaba sentada en una banca frente al instituto, su cuerpo delicadamente vulnerable con el muslo vendado hasta la rodilla. La luz del atardecer acariciaba su piel, realzando la suavidad de su rostro y la tensión de su postura. Las compañeras de Rosa se agrupaban a su alrededor, murmurando preocupaciones mientras el entrenador intentaba calmar sus afanes con gestos firmes y palabras suaves. Albert descendió del auto con una mezcla de preocupación y alivio al verla, pero la escena estaba cargada de emociones no dichas. Se acercó lentamente, cada paso aumentando la intensidad del momento. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una voz que buscaba comprensión y al mismo tiempo escondía su propio miedo. Rosa levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y desafío. «Me caí en la práctica», respondió con una tristeza que apenas contenía, pero había algo más en su tono, una inquietud silenciosa. Una de sus compañeras, visiblemente alterada, intervino rápidamente. «No es cierto. La tumbaron». Albert miró a Rosa, notando la tensión en sus músculos y la manera en que sus labios se curvaban en una expresión de desdén hacia la situación. El entrenador, con una mano protectora, le entregó un frasco de ungüento. «Hay que ponerle esto», dijo con autoridad, «y estará como nueva en un par de días». El doctor confirmó que no es nada grave. Mientras Albert ayudaba a Rosa a levantarse, sus manos rozaron brevemente, enviando una corriente de electricidad que ambos sintieron pero no mencionaron. Subieron al auto en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero la proximidad física dejaba entrever una tensión palpable. Durante el trayecto a casa, la atmósfera en el vehículo estaba cargada de una mezcla de alivio y una inexplicable conexión que ambos sentían pero no sabían cómo abordar. Albert, mirando por el espejo retrovisor, vio a Rosa fijando su mirada en él, con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que desafiaría su relación tal como la conocía. Al llegar a casa, la noche los envolvió en su manto oscuro, dejando al descubierto las emociones no dichas y las posibilidades que el futuro podría deparar para ambos. «¿Necesitas ayuda para cambiarte?», le preguntó su padre desde la puerta. «No, pero debes ponerme la cosa esa que te dieron», contestó a punto de quitarse el jersey. Albert se volteó a la pared y esperó unos minutos a que se cambiara. «No puedo», gritó su hijastra ya desesperada. Albert se acercó a ella y le dio un pequeño beso en la frente. Le hizo una seña para que se acostara y llevó sus manos al short. Se decía tratando de no ver sus muslos y sobre todo de evitar algún mal pensamiento. Bajó lentamente el short con los ojos cerrados pues sintió la mirada de su hijastra completamente ruborizada. Rosa le puso otro en la mano y se lo colocó despacio también, separando un poco las piernas. Nervioso,
Su padre tomó el ungüento y sujetando firmemente su muslo empezó a masajearlo de arriba a abajo. La suavidad y tibieza de su piel eran intoxicantes para él y eso le cambió la forma como pensaba durante y después de ese masaje. Así estuvo un buen rato hasta que sintió que el ungüento se había aplicado completamente. Bajó las manos hasta sus rodillas y cuando se incorporó, para su sorpresa, Rosa le pidió que continuara con la misma expresión con la que le pedía que no dejara de mecerla, cuando de niña, la subía a los columpios. Se aplicó más ungüento rápidamente y volvió a sujetar su extremidad, esta vez con más delicadeza. Hasta que la voz del otro lado de la puerta los hizo salir de aquel trance en el que estaban. «Albert, amor», clamó su madre al entrar en la habitación. Rosa dio un respingo bajándose el short rápidamente y Albert se enderezó pues no se había dado cuenta que casi estaba sobre ella. «¿Qué pasó?», preguntó Mercedes con la mirada clavada en su hijastra. Rosa se cayó en el entrenamiento y se lastimó el muslo. «Tenemos que aplicarle esto por 3 días», le contestó entregándole el ungüento a su madre. «Gracias, papá», le dijo Rosa aún ruborizada antes de que Albert saliera de la habitación. Se encerró en el baño e hizo lo que tenía que hacer. Más tarde, después de cenar, se sentaron los tres a ver la televisión en la sala. Albert estaba en medio de las dos y las abrazaba afectuoso, pero de cuando en cuando miraba de reojo a su hijastra. Después de un rato, Rosa se acomodó casi sobre él, atrapando su brazo con los de ella. Podía sentir todo su cuerpo y eso ocasionó reacciones en su padrastro. Albert, para salir de esa situación, llevó a Mercedes a su habitación y tuvieron un tremendo acto lleno de pasión y acciones que jamás antes lo habían tenido. Mercedes se logró todos sus objetivos sin poder evitar fuertes gritos que tuvo que interrumpir tapándose la boca. Ambos rieron en complicidad. Cerca de la madrugada, Albert se levantó por un vaso de agua y al pasar por el cuarto de su hijastra escuchó un sonido muy familiar. Pegó la oreja a la puerta y claramente pudo distinguir los gritos ahogados de su Rosa. ¿Estará bien? Con el corazón acelerado, abrió la puerta lentamente y se asomó sin hacer ruido. El cuarto estaba oscuro salvo por la luz del baño que se colaba por debajo de la puerta. Rosa estaba acostada con sus manos ocupadas y disfrutando un video desde su portátil. Albert no pudo contenerse e hizo lo que tuvo que hacer. Luego de ese episodio de esa noche, mientras Rosa descansaba en su habitación, el silencio de la casa parecía más profundo de lo habitual. Albert no podía quitarse de la cabeza las acciones de su hijastra y la determinación que había notado en sus ojos. Decidió que era el momento de profundizar en lo que realmente estaba afectando a Rosa. Al día siguiente, Albert organizó una tarde de conversación en el jardín trasero de la casa, un espacio que siempre había servido como refugio para ambos. Las flores recién florecidas y el suave murmullo del viento creaban una atmósfera tranquila, ideal para hablar abiertamente. «Rosa, quiero que sepas que estoy aquí para ti», comenzó Albert, tomando asiento en uno de los sillones de jardín. «Si hay algo más que te preocupa, algo que no te sientas cómoda compartiendo, estoy dispuesto a escucharlo». Rosa miró a su padre adoptivo, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Hay algo que no te he contado», dijo finalmente. «Durante las últimas semanas, he estado recibiendo mensajes anónimos que me han estado afectando mucho. Al principio, pensé que eran bromas, pero ahora temo que alguien esté intentando perjudicarme o hacerme daño». Albert sintió una oleada de preocupación. No era la primera vez que se enfrentaba a los desafíos de Rosa en la universidad, pero esto añadía una capa de misterio que requería atención inmediata. ¿Has podido identificar quién está detrás de estos mensajes?, preguntó con voz calmada. Rosa negó con la cabeza. «No, es todo muy confuso. Los mensajes son vagos, pero hay insinuaciones de que saben cosas sobre mí que yo ni siquiera he compartido». Albert asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Decidió tomar medidas para proteger a Rosa y descubrir la fuente de estos mensajes. Esa tarde, Albert habló con el entrenador y las compañeras de Rosa, intentando recabar información. Descubrió que Rosa había tenido algunos conflictos recientes con un grupo de estudiantes que competían por un puesto en el equipo de atletismo. Uno de ellos, Marco, había mostrado una actitud especialmente hostil hacia ella. Intrigado por esta nueva información, Albert decidió investigar más a fondo. Revisó los registros de mensajes y notó que, aunque eran anónimos, algunos contenían detalles específicos sobre las prácticas y eventos recientes en los que Rosa había participado.
Esto indicaba que el remitente tenía un conocimiento íntimo de su vida. Esa noche, mientras Rosa intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Con cautela, salió de su habitación y encontró a Albert esperando en la sala de estar. «He descubierto algo», dijo él, su voz baja y seria. «Creo que alguien dentro de la universidad está tratando de afectarte. Necesitamos estar atentos y tomar precauciones». Rosa sintió una mezcla de alivio y miedo. Saber que su padre adoptivo estaba de su lado le daba una fortaleza inesperada, pero la amenaza persistente añadía una tensión palpable a su relación. A medida que pasaban los días, la situación se volvía más tensa. Los mensajes continuaban llegando, y Albert empezó a notar comportamientos extraños en algunos de los estudiantes cercanos a Rosa. Una noche, mientras revisaba los mensajes nuevamente, encontró uno que mencionaba una reunión secreta en el antiguo almacén de la universidad. Decidido a proteger a Rosa, Albert decidió asistir a la reunión. Junto con Rosa, se dirigieron al lugar señalado, donde descubrieron una confrontación entre Marco y otros estudiantes. La tensión estalló cuando Albert intervino, exigiendo una explicación. Marco, visiblemente alterado, admitió que los mensajes eran una forma de intimidar a Rosa para que abandonara su posición en el equipo. Sentía que ella estaba recibiendo demasiado reconocimiento y quería restarle importancia a sus logros. «¿No entiendes lo que está en juego?», gritó Marco. «Ella está acaparando todos los recursos y dejando a los demás atrás». Albert mantuvo la calma, sabiendo que confrontar a Marco de manera agresiva solo empeoraría la situación. «Rosa es una atleta dedicada y merece estar aquí tanto como cualquier otra persona», respondió Albert con firmeza. «Si tienes algún problema con ella, habla directamente en lugar de recurrir a tácticas dañinas». La confrontación culminó con Marco reconociendo que su comportamiento había sido inapropiado, aunque sin ofrecer una disculpa genuina. Albert sabía que esto no resolvería todos los problemas, pero era un paso hacia adelante. De regreso a casa, Rosa se apoyó en su padre adoptivo, agradecida por su apoyo incondicional. «Gracias por estar aquí para mí», dijo suavemente. «No sé qué haría sin ti». Albert la miró con ternura, sintiendo una profunda conexión y una determinación renovada para protegerla y apoyarla en todo momento. Esa noche, mientras la casa volvía a la tranquilidad, ambos reflexionaron sobre los eventos recientes. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero la fortaleza de su vínculo familiar les daba la confianza para enfrentarlos juntos. ¿Te gustaría saber cómo mi hija Rosa le agradeció a su padrastro por la ayuda que le dio? Entonces no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para disfrutar de la segunda parte, junto con más historias apasionantes y llenas de emociones. Tu apoyo es lo que hace que estas aventuras cobren vida. Te espero en la próxima.